Esteban Domé, que es economista y director de la consultora INVEC. ¿Qué tal, Esteban? Nelson te saluda por Radio Rivadavia. ¿Cómo estás? Hola Nelson, gracias por el llamado, un Estamos placer. acá con Manuel Adorni y todo el equipo. Bueno, ¿qué significa la medida que el gobierno ayer ha tomado y que hoy está despertando y poniendo de un humor fantástico, entre comillas, a mucha gente? Significa principalmente que el gobierno siga acorralado en materia cambiaria, tenemos un problema que no puede resolver y esto hay que ponerlo en contexto porque Argentina desde el año ya 2021 está gozando de casi, te diría yo, que los mejores términos de intercambio en muchas décadas, producto del salto en los precios de los commodities agropecuarios que nosotros exportamos. El año pasado tuvimos alrededor de 10.000 millones adicionales que ingresaron por esa duplicación en el valor de la soja, del maíz y del trigo, y este año el efecto Putin generó algo similar, pero paradójicamente, a pesar de eso, están entrando muchos dólares y están saliendo muchos más. Ajá. Y esto tiene que ver con dos cosas, diría yo. Por un lado, un esquema cambiario que es inviable. Hoy tenés un esquema de desdoblamiento múltiple en el cual, por ejemplo, el principal generador de divisas, que es el sector agroexportador, el sector sojero sobre todo, recibe un dólar efectivo de 85, y del otro lado tenés un dólar contado con liquidación casi en la zona de 300 pesos. Y en el medio tenés 15 tipos de cambio. Entonces ahí tenés un problema que tiene que ver con una señal muy difusa y con una brecha muy grande. Y en segundo lugar, y esto para mí es medular, es que se atrasó fuerte el tipo de cambio oficial mayorista. O sea, lo que estoy diciendo, para que alguien entienda, es el dólar en Argentina quedó barato. ¿Y por qué quedó barato? Bueno, porque el año pasado, en un intento de ganar las elecciones, durante 7 meses devaluaron al 1% con inflación arriba de 3%, y cuando terminamos todo el ciclo electoral empezaron a acelerar la tasa de evaluación, pero la inflación corrió mucho más. Entonces, el dólar de enero del año 2021, o sea, hace 18 meses a plata de hoy, tendría que estar 173 pesos y hoy está 127. Pero como el dólar quedó barato y tenemos este esquema cambiario que es inviable, en el cual la brecha cambiaria se hace cargo de todo el desorden fiscal, financiero y monetario que no queremos corregir, el gobierno lo que hace es poner parche sobre parche sobre parche. Lo único que le queda es profundizar y profundizar los controles de cambio. Ahora puntualmente fue a ponerle este 10% más sobre el dólar turista. Esteban, ¿cómo andás? Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo andás? Bien, querido, una alegría hablar con vos. Igualmente. Nosotros sabemos que tarde o temprano prima la realidad. Digamos, más parches que pueda haber, relato, atraso del dólar. En definitiva, en algún momento de la historia hay que blanquear la situación. Y vos describiste algo cierto. Si hoy el dólar tiene que estar 170 y está 130 o 135, ahí tenemos un problemita. ¿Cuándo crees o cómo crees que viene la dinámica bajo la lógica de medidas kirchneristas? ¿Y cuánto tiempo pensás que vamos a tardar en que esa realidad finalmente se ponga por encima del relato y de estos parches? Ok, yo te voy a decir primero las alternativas que tenemos para resolver el problema. Después va a haber una decisión de política económica que va a ir marcando, digamos, por dónde juega esto, y yo te voy a decir para mí por dónde va. Yo te digo, hay 4 alternativas para resolver esto. No quiere decir que sean viables o factibles. La primera es acelerar el crawling peg. El crawling peg es la tasa de evaluación que administra el Banco Central, que hoy la está poniendo casi en la zona de 5%. Esta primera alternativa no resuelve el problema. Para ponerlo en criollo, si devaluábamos al 1 el año pasado con inflación de 3, después devaluábamos al 3,4 con inflación de 6,7, si nosotros devaluamos al 8 al 9, la inflación se va a ir a 10 a 12, y entonces el tipo de cambio real se va a seguir atrasando y nos empataremos más. Entonces, esta primera alternativa yo la descartaría. Hoy creo que la inflación o la nominalidad ya la fijaron en el 70% anual y ahí vamos. Entonces, no veo más espacio para que el Banco Central devalúe más en el mes a mes. Segunda alternativa, lo que vos estás sincerando. Argentina tiene un problema de tipo de cambio real que en algún momento vamos a tener que corregirlo. Entonces, si yo quiero hacer una devaluación discreta, como hizo Kicillof en enero de 2014, que a plata de hoy llevó el dólar de 131 a 165, y más o menos este es el problema que tenemos hoy. Yo diría que hay muy poco espacio por varios elementos. En primer lugar, en enero de 2014 vos tenías un poco más de 20.000 millones de dólares de reservas netas, hoy tenés casi cero. Sí, la En pobreza segundo era lugar, menos. la inflación era 20, hoy es 70 en el punto de partida. En tercer lugar, vos tenías un gobierno con mucho más fortaleza política en el 2014, hoy tenés una fractura en la coalición de gobierno muy compleja. Y en cuarto y último lugar, en enero de 2014 vos tenías casi 2 años a las elecciones y hoy tenés un año. Entonces vos no tenés recorrido macro para hacer lo que hay que hacer, que vos y yo sabemos que tenemos que hacer, que es sincerar precios relativos empezando por el dólar. Entonces, esta segunda alternativa
desde el punto de vista del hacedor de política económica y del gobierno, van a tratar de evitarlo a toda costa. Entonces, ¿qué otras dos alternativas le quedan si es que no quieren hacer este sinceramiento? Número 3, poner más controles de cambio. Y esto es lo que van a hacer. Entonces, la pregunta es si en este recorrido yo puedo apretar más los controles de cambio todo el tiempo y dilatar la devaluación hasta diciembre de 2023. Y yo te diría que sí pueden. Ahora, a ver, eso que decís es interesante porque el punto final de el atraso cambiario es cuando cerrás las importaciones. Y ya las cerramos. Exactamente. Lo que te iba a decir es que la alternativa que les queda para esquivar el ajuste cambiario que necesita la economía es, bueno, pongo más controles y más controles. Pero esto ya empieza a pasar factura en el nivel de actividad por dos motivos. Por un lado, por el bloqueo propio de las importaciones empieza a trabar el proceso productivo y esto ya se está viendo en algunas empresas cómo tienen que empezar a suspender actividad porque no tienen los insumos necesarios para poder producir. Entonces, si vos tenías un objetivo, yo lo llamaba de flotar en actividad con alta inflación, la flotación empieza a entrar en duda y de hecho ya estamos viendo señales de que la economía empieza a transitar un aterrizaje suave, o sea, la actividad empieza a caer. Ahora, el otro problema es, yo aprieto más los controles de cambio, más el cepo a las importaciones, y esto se paga con más brecha cambiaria y más expectativa devaluatoria, y esto es más inflación presente. Entonces, esto también me complica por el lado de la demanda. Entonces, yo abandono la flotación en actividad con 70 de inflación y empiezo a caer un poco y esto ya empieza a soltar 80 o 90% de inflación. Hay una cuarta alternativa que sería ir a un esquema un poco más sofisticado en formato parche de desdoblamiento para tratar de quedarse con parte de este boom de commodities en el mercado de bienes y todo lo que es la cuenta de turismo, de tarjetas y demás, mandarlo para arriba. Claro, vos me preguntás, Esteban, ¿y con esto encontramos una panacea o no? ¿O encontramos un sendero de crecimiento sostenido? No, de ninguna manera. Es un parche que eventualmente en diciembre de 2023 vamos a tener que corregir. Más claro agua, ¿eh? Estamos en un Titanic. Esteban, muchísimas gracias por este contacto con Radio Rivadavia. Gracias Rivadavia. por el llamado. Esteban Domecq, economista y director de la consultora INVEC. Estamos en el Titanic, avanza.